Pasados 5 años, en su amor el Señor me llevó a otra nueva experiencia. Había entrado en una crisis emocional y espiritual debido a que hubo muchos conflictos donde me reunía y la verdad que no sabía qué hacer en ese momento ni a dónde ir. Esto me empujó a buscar al Señor más en su palabra y a leer muchos libros de muchos hermanos, de muchos siglos atrás y de la presente era. Recuerdo haber leído entre ellos a un evangelista muy famoso y luego llegaron por gracia de Dios a mis manos otros libros de hermanos a quienes honro en el Señor y agradezco por sus vidas. De modo que, pasada la tormenta de esos difíciles días, mi corazón comenzó nuevamente a ser renovado con la luz y la revelación que el Señor comenzó a darme a través de su cuerpo. Sabía que pertenecía al cuerpo de Cristo. Incluso me había reunido en una congregación llamada de ese nombre, el cuerpo de Cristo, pero que en la práctica, en verdad, no había sido sólida en cuanto a la sana enseñanza. Sin embargo, la realidad del cuerpo de Cristo se puede experimentar cuando logramos entender realmente qué es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es una organización humana, no, es un organismo vivo. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, no es una asociación, no es un club, es un organismo viviente, con Cristo como su vida, como su cabeza, a donde la cabeza dirige el cuerpo va. No es un cuerpo que manda a la cabeza, sino que la cabeza gobierna el cuerpo y espontáneamente sus miembros funcionan en favor del cuerpo mismo. La iglesia es maravillosa en todos sus aspectos, pero como el cuerpo de Cristo nos enseña a vivir en unidad. No una unidad humana, no, una unidad divina, la unión de Dios con el hombre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarlo. Y es la razón por la cual el Señor se ha soplado, se ha metido en el espíritu de todos sus creyentes. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y comenzamos a darnos cuenta que los que son guiados por el Espíritu de Dios, que mora en los creyentes, estos son los hijos de Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Espíritu que mora en todos los creyentes, que genuinamente le han recibido, a fin de que Él sea su vida y su todo. Jesús dijo: separaos de mí, nada podéis hacer. Entonces comenzamos a entender que nosotros
No estamos aquí para vivir nuestra vida, sino que Cristo viva su vida en nosotros. No tenemos futuro sin el Señor. Cuando somos jóvenes, nos preguntamos, ¿qué será de nuestra vida en 5 años, en 10, en 15, en 20? Yo también me preguntaba, me hacía esas preguntas. ¿Qué estudiaré? ¿Si podré estudiar o no? ¿Con quién me casaré? Oh hermanos, ¿cuánto necesitamos depender del Señor? Al viejo hombre y a la carne le da mucho temor confiar en Dios, porque nuestra alma muchas veces desea cosas que a Dios no le agradan, ni las desea. Y entramos en conflicto con Dios. Y a veces, como Jacob, vencemos al Señor para nuestra desgracia. Cada vez que hacemos lo que nos agrada y que no es la voluntad de Dios, estamos destinados al fracaso. Y muchas veces ese fracaso arrastra a otros. Y muchas veces ese fracaso deja huellas y heridas imborrables en nuestra vida. Qué importante es, hermanos, aprender a reconocer a Cristo como nuestra cabeza y que pertenecemos a un cuerpo. Una mano puede ser muy hábil, pero fuera del cuerpo será una mano muerta. Un hermano puede ser muy hábil, una hermana puede ser muy hábil, puede ser muy amante del Señor, pero separados del cuerpo no hay cómo vivir. Y esta verdad comienza a gobernarnos, comienza a tomar control de nuestras vidas, la vida del cuerpo, donde no hacemos lo que nos parece, sino nos sometemos a Dios unos a otros. Respetamos la función de cada hermano, el sentir de cada hermano. Pueda que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero no dejamos de ser un cuerpo. Y así poco a poco el Señor nos va mostrando, me fue mostrando que pertenezco a un cuerpo y que sin este cuerpo no se puede subsistir, que tenemos que tener comunión con otros hermanos, tal como el Señor estableció en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42 al 46, donde podemos leer: y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban está en plural, lo que indica que la iglesia se reunía como el cuerpo de Cristo. En la enseñanza está en singular. Aunque sean muchos apóstoles, la enseñanza es una sola en la Biblia. Y el verso 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Juntos, unánimes. No es fácil llegar a la unanimidad cuando cada uno de nosotros viene de lugares, de familias totalmente diferentes. Pero una vez que el Señor entre en nuestro espíritu,
somos uno con Él. Al ser uno con Él, llegamos a ser uno con todos los santos. Gracias al Señor, porque Él nos salvó individualmente de la condenación eterna. Pero hoy nos está salvando corporativamente de lo que somos. Cuando uno se convierte al Señor y cree en el Señor, nunca más irá al lago de fuego. Es salvo una vez y para siempre. Es como cuando una persona está en alta mar, está naufragando, y esta persona la subimos al barco. No se morirá ahogada. Pero esta persona, si no es alimentada en el barco, morirá de hambre. Cuando venimos al Señor, venimos tal como somos, con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con nuestra personalidad. Hemos heredado de nuestros padres parte del temperamento y hemos adquirido una personalidad, un carácter en el medio que hemos crecido y nos hemos desenvuelto. Eso somos. A veces tenemos un carácter irascible, descuidados, flojos, chismosos. Así llegamos al Señor y necesitamos ser salvos de todo lo que somos. Por eso el Señor nos introduce en un cuerpo para salvarnos de lo que somos corporativamente al recibir el nutrimiento y la disciplina del Señor a través de su cuerpo. Aunque es verdad que necesitamos del cuerpo de Cristo y necesitamos de la cooperación de todos los hermanos con los cuales Dios permite que nos relacionemos a fin de crecer y madurar en nuestra vida espiritual, también hay un peligro que advertir. Y podemos llamarle a este peligro el peligro del espíritu del etíope. En el libro de Hechos había un funcionario etíope que leía al profeta Isaías, y Dios, por medio del Espíritu, movió a que Felipe se acerque a la carreta donde se encontraba este funcionario y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo entenderé si nadie me explica? Felipe entonces comenzó a explicarle que estas escrituras se referían a Jesús. Y luego que él le ministró a Cristo y recibió al Señor, se bautizó. Al instante, dice la palabra de que Felipe fue arrebatado a otra ciudad y nunca más le volvió a ver el etíope. ¿Quién es Felipe? Él era un evangelista, pero Felipe también puede representar un hermano quien puede ayudarnos al comienzo de nuestra vida cristiana. También puede representar un libro que nos ayuda con la experiencia de otros hermanos que recibieron luz. Pero es necesario que el Señor arrebate a Felipe a fin de que nosotros dependamos directamente del Señor. La relación con el Señor, por un lado, es directa, como la cruz. El palo vertical habla de nuestra relación con el Señor directa, sin intermediarios. Y el palo horizontal habla de nuestra comunión con los hermanos, con Cristo a través de los hermanos. Es lamentable
y causa mucha tristeza. Lo he visto, lo veo actualmente, que muchos hermanos solamente dependen de Felipe y se han olvidado de la promesa que el Señor hizo a través del apóstol Juan, donde leemos 1 de Juan capítulo 2, verso 27. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie, ni que Felipe os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Oh hermanos queridos, si atendemos esta palabra, podemos percibir realmente que el Señor que está en nosotros es quien nos enseña todas las cosas. Quiero hablar ahora de la conversión de mi familia. Una vez, después de leer la palabra y entender las cosas y las promesas de Dios, encontramos que el Señor había prometido que si creemos en Él, seríamos salvos nosotros y nuestras casas. Yo era un joven de 21 años y había conocido al Señor a los 14, casi cumpliendo los 15. Y le había reclamado al Señor por la conversión de mi madre. Ese tiempo mi madre estaba bajo las garras del diablo. Practicaba la brujería, la hechicería. En verdad mi casa parecía el mismo infierno, hermanos. Y yo no sabía qué hacer. Mis lágrimas las conoce el Señor. Mis soledades las conoce el Señor. Pero también mis oraciones las conoce el Señor. Señor, salva a mi familia. Salva a mi madre, a mi tía, a mi hermano, a mis primos, a mi abuela. Señor, cumple tu palabra. Qué respuesta tan maravillosa del Señor. El Señor salvó a mi madre 2 veces de la muerte. Primero de la muerte de un cáncer y luego de la muerte del lago de fuego, porque ella creyó en el Señor. Qué felicidad tan grande para mí saber que el Señor me escucha cuando oro y cumple sus promesas. No solamente mi madre fue salva, hermanos, mi hermano fue salvo, mi tía fue salva, mis primos fueron salvos, mi abuela fue salva, mi hermana fue salva. Dios es real. Cree, tú y tu casa serán salvos. No podemos decir que estamos anunciando el Evangelio a todo el mundo mientras nuestra familia se está yendo al lago de fuego. No es compatible, no es entendible, no es lo que la palabra enseña. A mí me da mucha tristeza ver hermanos que están preocupados en ir por las naciones predicando el Evangelio, en ir a conferencias, a entrenamientos, a perfeccionarse, a actualizarse.
y descuidar la promesa de Dios. Cree, tú y tu casa serán salvos. Necesitamos creer en las promesas de Dios y reclamarle al Señor: Señor, yo creo en ti. No puedes dejar que mi familia se pierda. Seguramente entendemos por el Espíritu, amados hermanos, que Pablo estaba leyendo y disfrutando a Josué cuando Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. El Señor quiere salvar tu familia, quiere salvar a tu padre, a tu madre, a tu hijo. Sí, a ese hijo terrible, a esa hija terrible. Porque para Dios están en sus planes si tú has creído. Cree, tú y tu casa serán salvos. No hay nada imposible para el Señor. Cree, tú y tu casa serán salvos. No es ve a predicar sin importarte tu familia. No es ve a predicar mientras tus hijos se pierden, mientras tu esposo se pierde, tu esposa se pierde. No, es cree. Tú y tu casa serán salvos. No esperes que el otro crea si tú no crees. Dios cumple sus promesas. Servimos a un Dios real. No hay cómo seguir adelante si no permitimos que Dios cumpla sus promesas. Nuestro creer en el Señor es muy diferente de creer de los demonios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no tienen fe. Nosotros creemos en el Señor, le creemos a Él, tenemos fe que el Señor cumple sus promesas. Nos alimentamos con las palabras de fe. El Señor sanó a mi madre de un cáncer terminal. Ella había llegado a pesar 35 kilos. Estaba muerta en vida. El médico me dijo: no gastes más. Junta para el sepelio. Esa fue la voz del médico. Y tal vez tenía razón. Pero la voz del Señor es más confiable, más fiable. Cree y serás salvo tú y tu casa. El Vigilante.